¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con la vuelta al mundo con la Pilatus PC-12. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, en Cayo Coco. Ya estamos en tierras cubanas y vamos a continuar en Cuba. Vamos a ir ahora a Santiago de Cuba. Vamos al Aeropuerto Antonio Maceo Internacional. Vale, aquí tenemos en el Little Map, tengo la ruta ya establecida. Vamos a ir en regla IFR y bueno, en un vídeo anterior, si tiráis de hemeroteca, vídeos de Little Map, si no lo buscáis, me han comentado de que Little Map pues que no sale en español y bueno, hubo versiones antiguas que sí que salía la traducción en español. A ver si nos vamos aquí a Tools. A ver dónde era. Vamos a Options. Y por aquí tiene que haber algo. Aquí, User Interface Language. Vale. Es que quitaron el español. Han dejado American English de United States en alemán, francés, italiano, portugués y vete a saber qué. Pero el español lo han quitado. Motivo, no sé, lo desconozco. Pero ya en versiones ya superiores ya lo quitaron por defecto. No sé si hay alguna aplicación extra que se le pueda modificar y se le pueda poner el idioma español, pero bueno, como el idioma internacional así a nivel aeronáutico es el inglés, así que convendría irnos acostumbrándonos al idioma inglés. Y si hay algo que no entendáis, coged un diccionario, lo buscáis, lo traducís y más o menos, a ver, depende, a veces Google no traduce fielmente un idioma, o sea, pero bueno, ya por lo que más o menos lo podáis entender y ya sabréis qué es lo que dice cada cosa. Bueno, pues este es el plan de vuelo. Estamos en Jardines del Rey, Cayo Coco, y nos vamos ahora al extremo oriental de la isla de Cuba para luego hacer otro viaje para irnos a Santo Domingo, a República Dominicana, vamos, no sé, uno de estos, ya veré a ver cuál, pero será ir hacia esa isla. Ahora vamos a ir hasta Antonio Maceo. Distancia 225 millas náuticas. Bueno, aquí me pone 1 hora 38 el tiempo de recorrido, pero esto está calculado con una Cessna 172. De eso nada. Vamos con una Pilatus. Igual esto me va a tardar 1 horita como mucho. Y bueno, ya veremos. Bueno, dejamos esto. Espérate, sí. No, vamos a dejar mantenerlo aquí. Vamos a hacer el plan de vuelo. Tenemos METAR. Esto es el de Santiago. No, vamos al de Jardines del Rey. Vamos a buscar el METAR. Aquí tenemos el METAR, ¿vale? Vamos aquí, Weather, NOAA Station. Aquí tenemos viento de 140 a 4 nudos. Vale, el viento es flojo. Voy a utilizar la pista 08. A ver, creo que es la 08. Sí, es la 08. Visibilidad 9 kilómetros. Tenemos Scattered a 2000 pies, 24 grados y punto rocío 20, QNH 1014. Buenas condiciones para regla VFR, pero vamos a ir en IFR. Voy a llevar un nivel de vuelo de 25.000 pies. Y bueno, vamos a ver qué procedimiento voy a utilizar. Vamos a Show Departure utilizando la pista 08.
y el primer punto es pin no. Desplegamos aquí, hay dos transiciones, pero ninguna de ellas me deja en ningún punto. O sea que voy a coger esta directamente, pin no, sin ninguna transición, y la inserto. Vale, esto después lo pondré en el plan de vuelo en la Pilatus. Ya esto es más que nada para hacerme una idea, tener una referencia. Luego vamos aquí al de llegada. Voy a despinchar este botoncito de aquí, porque si no me va a pasar, me va a hacer el seguimiento del avión, que lo tengo en Jardines del Rey. Bueno, vamos ahora a ver el METAR de Santiago. Vale, y aquí tenemos viento de 350, 4 nudos, visibilidad 9, escasas nubes a 2000, 24 grados, 20 de rocío, 1014 de QNH. Me recomienda coger la 01, pero como el viento es flojo, voy a programar para la pista 10, que además la Star, programando la Star, es la que me favorece más. Si veo que cambia mucho la meteorología, tendría que hacer un cambio. Vale, entonces la de la Star, vamos a ver cuál me deja. Termina en Bopol, el último punto del plan de vuelo. Entonces tenemos esta, la Star Caoba, la Caoba 4, con transición en Bopol. Pues voy a coger esta, la inserto, y ahora me faltará programar la aproximación final, que cogería la ILS. La Star termina en Darpo. A ver, la ILS 10, aquí no hay ninguna transición que me lleve. Vale, sí, está aquí en Charlie Uniform 720. Por esta ya no, esta menos todavía. Pues esta transición aquí, cogemos esta y la insertamos. Ya tenemos el plan de vuelo. Ahí va. Bueno, yo luego bueno, aquí tenemos el punto donde tenemos el top of cruise, y aquí es donde tenemos el top of descents. Este programita va muy bien. La mayoría de simmers ya lo conocen. Los hay que lo utilizan, pero se apoyan también en cartas de navegación. A ver, si no os queréis complicar mucho, cuando empezar a descender, yo por ejemplo voy a llevar un nivel de vuelo de 25.000 pies. ¿Cuándo tengo que empezar a descender? Pues cuando aquí me aproxime más o menos a unas 10 millas, porque voy con una Pilatus PC-12, no es un airliner. Unas 10 millas más o menos puedo empezar a descender, me anticipo un poco. ¿Y a qué nivel de vuelo? Entonces vamos a ponernos, buscamos dónde tenemos que estar, y aquí en este punto tenemos que estar aquí, lo que es alfa 6000, y además te pone feet, esto está en inglés, que sería above 6.000 pies. Pues aquí tenemos que estar a 6.000 pies o por encima. Si nos pusiese una B antes del número, significa que tenemos que estar por debajo, a este nivel de vuelo o por debajo. Pero como nos pone una A, tenemos que estar por encima. Y luego aquí tenemos aquí 4.500 pies, pues, o por encima. Aquí también me sale una A. Y aquí tenemos una restricción de velocidad, que evidentemente con la Pilatus PC-12 fácil, porque no vamos a ir por encima.
por debajo de 230 nudos. De indicada, cuando te ponen esto es de indicada, no de True Air Speed ni Ground Speed. Y aquí 3000 pies exactos, aquí tenemos que estar a 3000. Bueno, el régimen de descenso, para calcular el régimen de descenso hay fórmulas que ahora mismo yo no las conozco, pero sí sé que existen, hay fórmulas que puedes a ver, aquí inicias el descenso hasta el punto este, hasta 6000. Si sabemos que aquí estamos a 25.000 pies y tenemos que estar a 6000, hay una fórmula, pero sabiendo la distancia que tenemos desde que empezamos el descenso hasta este punto, pues hay unas fórmulas para saber el régimen de descenso que hay que ponerle de vertical speed, porque yo lo hago bastante a ojo y también que es para simulación de vuelo, entonces tampoco me voy a matar mucho. Entonces yo le aplico para la Pilatus, empiezo con 1800 pies y a medida que me voy acercando a los 10.000 pies, entonces voy quitando vertical speed. Le voy quitando pues a 1200 o 1000 según como vea, pero bueno, no es que termine justo aquí, que alcance, lo suyo sería que alcance los 6000 pies justo aproximadamente muy cerca de este punto. Pero bueno, igual yo llego por aquí y por aquí y hay un tramo que voy a ir a 6000, pero bueno. Pero hay fórmulas, hay fórmulas para calcular el, el régimen de descenso. Bueno, pues ya sin nada con esta explicación, vamos a buscar el avión. Vale, este es el aeródromo, el aeropuerto de Jardines del Rey. Vamos a subir un poquito y vamos a verlo un poquito desde arriba, cómo se ve. Estas son las plataforma y tiene esta calle de rodadura y habrá que hacer un backtrack porque aquí no tiene mucha pista de rodadura para ir a la pista. Vale, pues vamos a nuestro avión, aquí lo tenemos y nos vamos a meter dentro. Vale, para ello, bueno, tengo preparado el, a ver si lo diré, external power, conectamos external power, conectamos standby bus. A ver si puedo conectar las aviónicas sin conectar batería. Vale, sí. Ah, y se me olvidaba, tengo que activar el GTN 750. No es por nada, que me gusta más. Activamos el GTN 750. Vale, entonces no se enciende. Necesitamos batería. Encendemos batería 1 y 2. Vale, ya lo tenemos ahí. El plan de vuelo ya lo tengo cargado. Pero ahora aquí tengo que programar la SIT y STAR. Vale, hemos dicho que cogemos por la pista 08, vamos a Proceder, vamos a Departed y vamos a Departed y cogemos Pino 1 y no vamos a coger transición. Load Departed. Vale, ya se nos ha cargado aquí. Vamos a ver cómo queda. Vale, nos lleva a Pino y luego ya hay que hacer un viraje. Vale, vamos a programar el arrival. Vale, arrival por a ver, Caoba.
Aquí, caoba, a ver si es la misma, caoba 4. Aquí, transición. Vía Charlie Uniform. Ah, no, Bópoles. Aquí. Load Arrival. Vale, volvemos atrás. Volvemos a Procedure y vamos a Approach. Vale, seleccionamos Approach y el S10. Transición. Charlie Uniform 720. Está. Vale, y Load Approach. Vale, volvemos para atrás y nos vamos a Flight Plan. ¿Cómo está? Esto lo podemos desplazar. Por cierto, voy con la mano izquierda. Uy, ¿qué he hecho? Quita. Sigo con la mano izquierda. Bueno, si os preguntáis cómo estoy de estado de salud, cómo va la mano, bueno, esta semana me quitaron los puntos. Bueno, puntos, tenía grapas. Ya me las han quitado, sigo con el brazo inmovilizado y me defiendo con el brazo izquierdo. Vale, está todo correcto. Vamos a acercar un poco. Y de momento paciencia. Y bueno, como me compré el U-Boat, por cierto, vamos a poner esto en standby. Me compré el U-Boat y vamos, estuve haciendo lo que son las misiones de entrenamiento para ir aprendiendo un poco la mecánica del juego. Está muy chulo, ¿eh? Os dejaré algo por aquí que veáis y echarle un vistazo al último vídeo que hice del U-Boat, que está muy chulísimo. Vamos a poner navegación y apagamos las alarmas y vamos a programar el altímetro. Vamos a llevar un nivel de vuelo 25.000 pies. Ahí vamos, armamos, vamos a preparar de vertical speed 1800. Este avión tiene bastante potencia, se le puede poner 1800 tranquilamente, pero a medida que vamos ascendiendo hay que quitarle vertical speed, porque la velocidad indicada, que es esto, aquí es donde nos marca la velocidad de indicada. Entonces esto cuando va cayendo hay que quitar un poquito de vertical speed y entonces iremos ganando un poquito de velocidad. Si no, entraríamos en pérdida, caeríamos con una piedra. Vale, ¿qué más? Vamos a ver si los sistemas me funcionan. Yaw Damper, navegación, heading. Vale, correcto. Bueno, Yaw Damper ya lo puedo dejar puesto. Vale, una vez que ya tenemos el plan de vuelo con todas las salidas y las aproximaciones programadas, vamos a proceder a la puesta en marcha. Vamos a desconectar la external power y, bueno, antes la aviónica. Vamos a desconectar aviónica. Encendemos beacon, vamos a ponernos en marcha. Desconectamos la external power y vamos a retirar los conos y external power y cerramos puertas. Vale, entonces ya tenemos baterías armadas. Vale, y entonces le damos a starter y nos vamos ahora aquí. Hay que abrir la válvula de fuel, si no, no se va a poner en marcha. Vale, ya podemos poner el condition level en modo ground idle. Vamos a
calibrar el QNH. Es que me sale aquí menos. No está calibrado. Vale. 1014. Vale, esto ya va cogiendo revoluciones. Nos vamos al panel superior. Encendemos. Vamos a primero a resetearlo. Y encendemos Gen 1 y Gen 2. Que si no, se nos va a ir descargando la batería. Ponemos inverter Gen 1. Apagamos Standby Bus. Activamos los diferentes sistemas. Este Inerp Set se activa, tengo entendido, se activa cuando hay que despegar o aterrizar en pistas de tierra. Es para que no le entre polvo al motor. No sé si es verdad, ¿eh? Esto es lo que tengo entendido. Vamos a poner no smoking, seatbelt, cabin heat, bueno, también. Y ahora encendemos aviónica 1 y 2 y de momento ya todo esto ya está. Vamos ahora a esta parte de aquí, la pantallita esta. Vamos a apretar cualquier tecla de aquí. Ya lo tenemos. Vamos a ver si lo queremos ver con el color del mapa. Ahí lo tenemos. Y aquí me dice que me vaya a Dina. Va, Dina nada. Vamos a comprobarlo, que no me haya puesto aquí Dina. No, aquí es Pindo. Vale. Vamos a encender luces. Vamos a encender la iluminación. Bueno, ahora le he dado sin querer a ver qué se dice. A la reversa. Vale, vamos a encendiendo luces. Mientras se va calentando el motor. Seguimos preparando. Oh, quieto. Vamos a preparar la cabina. Esto lo ponemos así en auto, que se me ha puesto sin querer. Tenemos aire acondicionado. Vale, el cabin, vamos a la presurización, vamos a ponerlo que vayamos a 25.000 pies. 24. Por aquí. Vale, es el numerito de abajo, de arriba no. Y ahora le damos a la palanquita esta de oxígeno. Bueno, luego está todo esto de aquí, que esto exactamente no sé para qué se usa, pero vamos, para simulación de vuelo no afecta. Pero bueno, si hay algún piloto de PC-12 lo quiere aclarar en los comentarios aquí abajo, que me lo puede dejar, una información que tendríamos. Vale, ¿qué más? Ponemos un punto de flag y antes de salir convendría ajustar ya la frecuencia del ILS. Aquí tenemos apuntado en standby 110,70. Vamos a verlo aquí en Little Navmap. Vale, el otro día iba a decir que hay dos formas para saberla aquí con Little Navmap. Una es esta, que ya lo expliqué el otro día, pero después se ve que se me olvidó. Y la otra es si nos vamos aquí, a ver, tenemos que estar en el aeropuerto correcto, vale, es este, el de destino. Nos vamos aquí a comunicaciones, no, en pistas. Proceder, weather,
A ver si es arriba. Aquí, claro, lo tengo aquí. Runways, aquí, vale. Tenemos que aterrizar por la pista 1-0. Entonces vamos aquí. Seguimos. Runway 28. Aquí tenemos la 1-0. Pero hay que buscar ILS categoría 1. Aquí nos dice la frecuencia 110-70 y el curso runway heading 98, a ver si coincide. 95 aquí me pone, pues es este localize heading 95 grados. Vale, entonces una vez que ya sabemos esto, nos vamos aquí al simulador. Este lo ponemos activo, 110-70. Vamos aquí para poder poner el curso del ILS. Hay que irnos aquí, ponerlo en VLOC, y que nos ha cambiado la flechita esta de aquí, ya es verde. Vamos a ponerlo, está en el curso en 000, entonces vamos a ponerlo hasta llegar a 95. Vale, ahí 95. Yo a veces lo hago en vuelo, pero bueno, mejor si se prepara ya antes de salir, y esto ya hacéis el vuelo tranquilamente. Luego volvemos a poner el CDI en GPS y ya está. Vamos a poner en el piloto automático que nos arme la navegación. Y bueno, luego aquí tenemos en Volanta, que también he puesto el plan de vuelo, Jardines del Rey, Antonio Maceo Internacional. Lo que aquí no está puesto ni la SIN ni la STAR, pero es igual, está puesto el plan de vuelo. Me va a hacer el seguimiento. Luego esto le pongo estadísticas y me calculará el tiempo que voy a tardar. Vale, pues estamos listos para rodaje. Vamos a poner la luz de taxi y soltamos freno de estacionamiento y vámonos. Vamos por aquí. Aquí la marca está como mal pintada. No sé si es un fallo del escenario. Vale, nos detenemos en el punto de espera. Vale, vamos a poner luces de estrobos. Las Wii. No, la Wii creo que no se ponían, solo de noche. Reconocimiento. Esto no lo tengo muy claro. ¿Qué más? El transponder. Vamos a poner en modo on. Bueno, si vais con alguna red de vuelo o lo que sea, pues el número que os digan. O si vais con ATC, aunque sea de esto, el del propio simulador, el propio código del transponder, pues lo ponéis. Vale. Y ahora ponemos en modo fly idle. Vale, ahora se acelera más. Vale, y ahora sí, ya estamos listos. Ya de paso pongo landing. Vale. Ponemos landing. Soltamos freno. Y nos vamos hasta cabecera de pista. Vale, os recuerdo que voy volando con FS Airlines. Si alguien se quiere unir, me deje algún comentario o entre en Discord, como queráis, ¿eh? No hay ninguna obligación de tener que hacer X vuelos ni nada, ¿eh? A vuestro aire. Y tampoco es necesario haceros premium, haceros una cuenta premium.
Vale, estoy registrando este vuelo y lo más realista posible. Vale, yo si hago un taxi demasiado rápido me va a salir como un fallo. Vale, vamos a salir por aquí. Aquí tenemos para dar la vuelta. Está muy bien señalizado. Vale, listo, freno de estacionamiento. Y voy a hacer las últimas comprobaciones. Quitamos luces de taxi. Vamos a poner el heading en rumbo de pista. Y ya está. Soltamos freno y vamos a acelerar. A ver qué tal me va con una mano. Vamos a meterle caña. Más o menos en unos 100 nudos levantamos el vuelo. Igual en 80 ya podríamos, pero por si acaso en 100. Vale, vamos para arriba. Voy a trimar. Tren arriba. Vale. Piloto automático. Activado. Vamos reduciendo un poquito la potencia. Me está saliendo unas alarmas por ahí, unas alertas. Vale, podemos retraer flaps. Vale, y aquí tenemos el avioncito. Nos vamos a la zona oriental de Cuba. Nos mantenemos en 1800 pies de régimen de ascenso. Vamos a comprobar que esté todos los parámetros en verde. Aquí estoy en el límite. Si acaso bajaré un poquito la potencia, no mucho. Y la visibilidad se nota que no es muy buena, ¿eh? Hay como una neblina. Bueno, también es porque ahora mismo, en el tiempo que estoy volando, realmente allí todavía es de noche. Yo por la hora que estoy volando, pues lo he tenido que poner como si fuese el amanecer por la mañana. No estoy en tiempo solar real, ¿vale? Tenemos un nivel de transición aquí de 3000, ya lo podemos poner en estándar. Vamos a ponerlo, a ver dónde irás, aquí. Vamos a poner estándar. Ya hemos pasado el nivel de transición. El último vídeo de la vuelta al mundo, como dije que casi toda América es 18.000, siempre hay excepciones. Y me he dado cuenta que este aeropuerto, al menos en Cuba y en el que vamos, son las excepciones. No son 18.000, aquí es 3.000 y en el de Santiago de Cuba son 6.000. Por eso que no todos los aeropuertos de América tienen el mismo nivel de transición. Vale, alcanzando 8.000 pies y se mantiene la velocidad. Voy vigilando la velocidad aquí, que no caiga mucho. Y nos mantenemos en 1.800 pies de vertical speed. En positivo, ¿eh? Ahora ya llegamos a Pino, ya cogemos... hacemos el viraje a derechas para seguir el plan de vuelo. En total, con la SIT y la STAR y la aproximación, son 245 millas náuticas. Ha alcanzado 10.000 pies. Como el aeropuerto estaba bastante bajo, casi a nivel del mar, vamos a apagar luces de landing y continuamos ascenso. Bueno, y mientras sigue con el ascenso, pues contenido que quería poner, bueno, uno sería el de el U-Boat. Había empezado
otra vez con la saga del Silent Hunter 3, que lo voy a ir combinando con cuando me ponga con el U-Boat. Las series del U-Boat voy a esperar un poco a que mejore con la mano, que pueda utilizar las dos manos, porque el otro día forcé un poco y estos días me está doliendo un poco más. Más vale que no fuerce. Y, y bueno, quería ofreceros tema de U-Boat, Silent Hunter 3. Y luego, no pondría mucho contenido. Hay un juego que está muy bien para la gente que os guste el tema del Air Traffic Control, el ATC, o controlar aviones como si estuvieses en torre. Bueno, vendría a ser una especie de Ibao Bat Sim, pero en plan simulación, en un juego. Está el Global ATC, que es un juego que no está muy caro, en Steam, no está muy caro. Y os enseñaría el juego. Y como tenéis que tener conocimientos de, de IFR, es una de las condiciones. Tenéis que tener conocimientos para que podáis entender lo que es la mecánica del juego. Y por lo demás, es que si hago un vídeo de Global ATC, igual hago un vídeo o dos. No creo que haga más, porque es que no da, no tiene mucho contenido. O sea, solo sería para enseñarlo, por si hay alguno que le guste el tema de controlar el control aéreo, pero ya está, poca cosa más. Y en fin, pues con estas novedades, con el U-Boat y Silent Hunter 3, que bueno, Silent Hunter 3 aún es más antiguo, pero el Silent Hunter 3 yo creo que sí que con una mano me puede ir bien. Aún no lo he probado, pero igual sí. Bueno, me está cayendo la velocidad. Vamos a ir bajando vertical speed. Vamos aquí. Y le bajamos 1200. Vale, nos estamos acercando a 20.000 pies. Entonces ya tema densidad del aire y todo, y el motor, que tenemos esa limitación, no es un jet. Entonces hay que bajar un poquito de vertical speed para no entrar en pérdida. Vamos a ver si ahora la vertical speed se recupera. Ya estamos por encima de 18.000 pies. Y ahora mismo tenemos un viento de 17 nudos cruzado. Aquí lo tenemos, aquí nos lo indica. Y llevamos una velocidad de ground speed de 191 nudos. Aquí tenemos 26 millas, que debe ser hasta el próximo punto. Esto sería el horizonte artificial. Tenemos activado vertical speed, navegación, piloto automático, yaw damper, y vamos en modo GPS. Y el DH sería lo que sería el nivel de vuelo, no, a ver cómo sería la toma de decisión en el momento de aterrizar. Está en 200. O sea, pasado ese nivel, sí o sí hay que aterrizar. Antes podemos abortar, pero vamos, está en 200 como un estándar. Luego en las cartas, a ver, de un aeropuerto, en lo que sería la ILS, viene reflejado. De cada aeropuerto tiene su nivel de decisión. A ver, creo que he tocado esto. Ah, sí, estándar. Se ve que lo he tocado sin querer. Vale, vamos a bajar un poco más el vertical speed. 1000 pies. Vale, según Volanta, tiempo restante de vuelo 49 minutos. Es lo que os decía, que más o menos estaría en una horita.
debe haber una hora de vuelo, no hay mucho más. Little Namba me ponía casi hora y tantas o casi 2 horas, o sea que no, es 49 minutos. Y ahora ya tenemos un viento, bueno, sigue cruzado, pero ya más favorable, de 33 nudos. Vale, nos quedan ya menos de 1000 pies para alcanzar nivel de crucero. Luego haré un corte y nos veremos en el momento de hacer el descenso. Vale, hemos alcanzado nivel de crucero, ahora mismo acabamos de alcanzarlo, esto ya se va a nivelar. Y tenemos un viento que ahora también vamos a cambiar de rumbo y vamos a tener el viento totalmente favorable, 35 nudos en cola. Así que bueno, lo que nos queda de crucero, pues voy a hacer un corte y nos vemos cuando tenga que descender. Hasta dentro de un ratito. Bueno chicos, ya estamos de vuelta. Estamos a 14 millas para iniciar el descenso. Entonces el próximo nivel de vuelo que tengo que estar es a 6000 pies. Así que vamos a preparar el piloto automático y vamos a reducir, a poner el siguiente nivel de vuelo a 6000 pies. Lo dejamos preparado. 12.000 para inicio de descenso. Vamos a reducir velocidad ya. Damos potencia y 10.000. Vamos y vamos a poner ya vertical speed, más o menos 1800. Vale, pues iniciamos el descenso. Y ya os digo que más o menos lo haga a ojo, no hago un cálculo matemático ni nada, más o menos a ojo. Luego a medida que me voy acercando le voy quitando un poquito de vertical speed, para también quitamos vertical speed para que no vaya ganando tanta velocidad, ¿vale? Entonces vamos acomodando la velocidad. A medida que vamos nivelando un poquito, pues iremos reduciendo velocidad. Bueno, como información, el aeropuerto al que vamos, de Santiago de Cuba, tiene una elevación de 249 pies, así que encenderemos las luces de aterrizaje un poco por encima, unos 200 pies por encima de 10.000. Y lo que es la meteo ha cambiado un poco, tenemos viento de 330, 5 nudos, con un viento variable de 300 a 360. Esto me favorece más la pista 01 y no la 10. Pero bueno, voy a seguir utilizando la 10 Voy a tener el viento cruzado, pero bueno, no sé, voy a correr el riesgo. Si fuese el viento más fuerte, igual sí que sí o sí tendría que utilizar la 01. De momento solo son 5 nudos, yo diría que se puede asumir. Vale, reducimos un poquito más la potencia. Nos estamos acercando a 12.000 pies. Vamos a poner el QNH del modo local. 1014. Bueno, ahora me sale 1015. Vale, vamos a encender ya las luces de landing. Y vamos a bajar un poquito lo que es la vertical speed. Vamos a ponerla, bueno, vamos a bajar un poquito más, vamos a ponerlo a 1400 pies. Nos quedan unas 11 millas para llegar al punto donde tenemos que estar a 6000 pies, que tampoco pasa nada. Si me quedo un poco por encima no pasa nada. Vamos a preparar el proceder, la aproximación.
Estamos a punto de entrar en lo que es la aproximación. Vamos a activarla. Vale, porque si no la activamos nos va a hacer una espera. Vale, estamos a punto de alcanzar 6.000 pies. Pues nada, poquito a poco. Con los pelos. Nos nivelamos en 6.000 pies, aceleramos un poquito. Pero ya estamos casi a punto, me debe faltar muy poco para llegar al punto, a Charlie Uniform 720, que aquí tengo que estar a 6.000 o por encima. Vale, pues estaremos en 6.000. Vale, lo que hay que hacer es siempre respetar lo que son las altitudes, porque si estuviésemos más bajo, aquí veo que hay un poco de montaña y es por seguridad. Si estamos por debajo, y luego también tener bien calado el altímetro, porque si estamos por debajo podemos chocar con las montañas. Entonces, por seguridad hay que respetar los niveles de vuelo. Vamos a preparar el próximo nivel de vuelo, que es 4.500. Vale, lo dejamos preparado. Y ya vamos a ir ahora sí que vamos a reducir potencia. Nos vamos a poner ya en arco blanco. Según indicado, nos vamos a poner en arco blanco para poder utilizar flaps. Ahora sí que vamos a reducir velocidad. Vale, ponemos un punto de flap. Vale, vamos a apagar esta alerta. Vale, y ya podemos empezar a descender. Ahí, a 1.000 pies. Vale, reducimos un poquito más, que ya estamos descendiendo, que no se nos acelere más. Que no tenemos que tener ningún daño estructural de flaps. Vale, continuamos descendiendo. Vale, llegamos a 4.500. Nos vamos a estabilizar aquí. A ver, nos hemos puesto, espérate, que sin querer, pues erróneamente me he puesto a 4.400. Vale, ahora sí. Ahora alcanzamos Darpo y vamos a virar a nuestra izquierda. Se ve guapísimo, ¿eh? Ahí tenemos estas montañitas de aquí. Ahora estamos virando. Vamos a pasar a... Ahora cogemos el CDI, vamos a pasar a VLOC y ponemos NAV. Vale, que se estabilice y ya podemos poner aproximación. A ver si quiere. Vale, vamos a aproximación, que estamos justo para descender. Vamos a acelerar un poco, que estamos cayendo la velocidad. Vale, y ya estamos descendiendo. Vamos a bajar velocidad, quitamos potencia. Ponemos otro punto de flap. Estamos a 11 millas. Más o menos nos aproximamos a unos 100 nudos. Más o menos la performance de este avión está de aterrizaje, me refiero, entre unos 80, 100 nudos, más 80 que 100. Pero bueno, ahora como no estamos haciendo, bueno, nos falta un poco para acercarnos a la pista, estamos a unas 10 millas. A medida que nos acerquemos bajaremos ya a 80. Vale, aquí tenemos el avión. Todavía no se ve la pista, hay como una bruma por ahí delante. Bueno, ya podemos sacar el tren. Tenemos ahora 3 luces parpadeando rojas. Vale, bajamos el tren. Ya tenemos 3 luces verdes. Y todavía no veo la pista. Faltan 5 millas. Sí, unas 5 millas falta. Y el viento de momento lo tenemos encarado, o sea que va bien.
no lo tengo tan cruzado. Viene más o menos encarado, va bien. A no ser que ahora más abajo, vientos superficiales, sí que sea más cruzado. Pero de momento me viene casi encarado. Vale, estamos acercándonos a 1000 pies sobre el nivel del mar. Vale, ahora se empieza a cruzar. Sí, ahora ya sí que es más cruzado. Pero yo sigo sin ver la pista. No sé si ya se ve algo. Debe ser esto de por aquí. Vale, quitamos piloto automático. Vale, cortamos potencia. Vale, ahí vamos, ahí vamos. No uso reversa porque no tengo más manos. Lo siento. Pero me basta, tengo pista suficiente. Vale, arriba flats. Vale, aquí tenemos la salida. Vale, paro aquí. Freno de estacionamiento. Vale, empezaré por abajo. El condition level lo ponemos en ground idle. Transponder en modo standby. Vamos a poner esto, que veamos los taxiway. Eso es todo lo que se puede acercar. Vamos ahora al panel superior. Quitamos landing, estrobos, reconocimiento, encendemos taxi. Y por ejemplo, a ver dónde podría ir a estacionar. Me he puesto, he salido por una pista. Bueno, hay dos parkings, parking 5, parking 6. No hay mucha opción aquí. Pero bueno, en el parking 5, que es todo recto. Vale, soltamos freno. Y todo recto. Vale, aquí, más o menos. No está ni marcado. Vale, freno de estacionamiento. Vamos al panel superior. Apagamos taxi. Encendemos standby bus. Apagamos inverter gen 1, lo pasamos a modo BAT. Apagamos los sistemas cabin heat, cinturones, no smoking. Vale, vamos apagando todo esto. Apagamos gen 2, gen 1, bueno, la aviónica también. Y ya vamos a cortar ya lo que vamos a hacer, el cutoff. No sé si lo digo bien. Ahí. Cortamos, apagamos las luces y apagamos beacon. Bueno, podemos apagar ya también ya navegación y apagamos todo. Batería 1 y 2. Y apagamos standby bus. Ya está, lo dejamos totalmente apagado. Vale, ahora nos vamos aquí a abrir la puerta. Ponemos, bueno, abrimos lo primero, abrimos puerta de pasajeros y la de cargo.
y ponemos los conos. No vamos a poner external power, ya lo dejamos así apagado. Y aquí está, hemos llegado al aeropuerto de Santiago de Cuba, no nos vayamos a confundir. Vamos a ver el aeropuerto, qué tal es este escenario. Bueno, aquí sale con la bandera de Cuba. Y aquí el nombre, Santiago Antonio Maceo. Antonio Maceo, Santiago de Cuba. Vale, aquí hay un lema. Bueno, chicos, pues hemos llegado al aeropuerto de Santiago de Cuba. Próximo destino, ya nos vamos a República Dominicana. Ahí. Bueno, lo dejo así. Vamos a ver cómo ha sido el aterrizaje. Vamos a revisar el vuelo. Vamos a estadística. Y una fuerza en el aterrizaje de menos 199. Una fuerza G de 1,5. Y velocidad de aterrizaje 87 nudos. Y lo que hemos tardado 1 hora 14. Vale, esto ya lo puedo cerrar. Luego vamos al FC Airlines. Vamos aquí a Nets y Nets. Y se acabó. Ya puedo cerrar la aplicación esta. Y si nos vamos a la página de FC Airlines, vamos al perfil del piloto. Ya me reconoce que ya estamos en Santiago. Aquí tenemos el vuelo de Jardines del Rey a Santiago. Vamos a ver la información. Aquí también nos hace un track. Nos dice vuelo perfecto. Y bueno, los ingresos de los billetes, etcétera. Ingresos de la aerolínea. Bueno, que al final he ganado 25.775 dólares. Bueno. Aquí también me dice velocidad vertical de aterrizaje 199. O sea, en negativo, menos 199. Bueno. Pues nada. Bueno, pues quería, aprovechando que estoy haciendo contenido. A ver, la política que hago de contenido es contenido de simulación, normalmente es de simulación, y va a ser un contenido variable. No va a ser totalmente ni tanto de simulación de vuelo, ni tanto de otros juegos, ni ahora, por ejemplo, que me voy a poner con el U-Boat, va a ser un poquito variado. Yo hacía encuestas, pero ¿qué pasa? Que de 700 suscriptores solo participaban 4. Entonces 4 decidían sobre 700. No me parece justo. He estado perdiendo suscriptores y bueno, pues voy a hacer esto. Voy a hacer un contenido variable que sea dinámico y sin dejar de hacer todo tipo de juegos, que haya un poquito para todos los gustos. Ahora he hecho hago este vídeo de Flight Simulator, pero otro día puede que me dé por hacer o bien Farming Simulator, o U-Boat, o Silent Hunter 3, o que os enseñe un juego de Global ATC. Y bueno, pues lo más variado posible. Así que espero que nadie se moleste y que el objetivo es que agrade a casi todo el público. Así que venga, con estas vistas vamos dejando el vídeo y muchas gracias por verme el vídeo y no os olvidéis de dar like, suscribiros si os gusta esta clase de contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.